Muy bien, pues vamos a correr la actividad. Eh, Muchas gracias por estar atentos a este programa eh, online y que nos ha generado toda una serie de sorpresas en respecto de intersecciones y de tejidos colaborativos que se están llevando a cabo pues muy desde lo explorativo por la cuestión técnica y tecnológica, pero que nos han permitido pues enriquecer esta posibilidad de experimentación que hemos estado impulsando desde varios años atrás. Les pediría a todos que cierren sus micrófonos, por favor, y que, bueno, le iremos dando la palabra a cada una de las personas que vaya participando. Yo voy a presentar muy levemente la actividad y el moderador, y la actividad quedará propiamente a manos de Ricardo Díaz, que es el moderador. Pues para Simbiosis, esta es la 8ª edición. Este es un encuentro interdisciplinar que impulsa como una plataforma para que artistas y expertos de otras áreas aparentemente ajenas al arte se involucren en procesos de colaboración y a manera de laboratorio se procesen experimentos y hagan, en lo posible, desarrollen lenguajes contemporáneos del arte, pero siempre pues con una mirada de participación hacia la comunidad o hacia la audiencia, y preferentemente, si es posible, generar pues redes e interacciones que salgan de nuestras fronteras como organización. Bueno, pues siendo así, le agradezco muchísimo a los tres que están ahora dándonos esta tarde, regalándonos esta tarde: Rocío Cerón, Chey Rojas y el buen Ricardo Díaz. Bueno, Ricardo es una persona de teatro, así que me encanta la posibilidad de que esta mesa sea moderada, o este evento sea moderado por una persona de teatro, desde lo escenográfico, escénico, teatral. Me encanta esta tarde porque Rocío hace poesía que atraviesa las fronteras totales de su disciplina, y una de las disciplinas que mejor hace funge naturalmente la ruptura disciplinar, pues es todo lo escénico, ¿no? Así que me encantaría pues el diálogo que se desate, ¿no?, más tarde. Así que, bueno, Ricardo es una persona de teatro, estudió actuación y dirección, una en el LIMBA, en la Escuela de Arte Teatral de LIMBA, y la dirección de Escuela de Artes Escénicas en la Universidad de Sarajevo. O sea, ahí estudió teatro, cine, radio, TV, y bueno, pues la guerra de Bosnia lo retornó, supongo. Asimismo, realizó estudios de ingeniería textil en la Escuela Superior de Ingeniería del PORI, Ingeniería Textil, lo cual es fantástico, porque puede cruzar ahí varias cosas con lo que hace. Y es maestro en teoría crítica por 17, que es un instituto de estudios críticos de la Ciudad de México. Bueno, Ricardo, gracias por tu colaboración, por tu participación, y bueno, pues disfrutemos y gocemos de esta espléndida tarde. Gracias, Rocío, y gracias, Chey. Listo. Gracias, César. Pues esto es Simbiosis 2020, ¿no? 8ª edición. Rocío Cerón y Chey Rojas. Ambos tienen un trabajo explorativo que a mí me parece que es una de las cualidades más importantes de un artista, ¿no? Se otorgan muchísimas otras, pero a mí me parece que es la cualidad fundamental, ¿no? Un artista que no tiene capacidad explorativa, no sé a qué tienda, ¿no? Y sobre todo en una
contienda, digamos, ¿no? En un jugueteo que nos va llevando poco a poco a encontrar caminos que normalmente no están, ¿no? Creo que a un artista le toca precisamente, ahora que mucha gente devalúa nuestro trabajo como si fuéramos miserables pedigüeños, ¿no? Únicamente, ¿no? De recursos. Me parece que es un momento fundamental como para también establecer marcos de maniobra, ¿no? Dentro de la posibilidad que da nuestro trabajo, ¿no? Exploradores, ¿no? Del tipo de juego que a ellos les compete. Por un lado, Rocío, ¿no? Veía en la información que fui visitando, se ha dedicado a una poesía que podríamos llamar transmedia. Si no estoy equivocado, ella misma le dirá hacia su trabajo, una parte de su trabajo, ¿no? Por el otro lado, Chey trabaja como artista sonoro y nos decía hace un ratito, a veces es justamente una sobrevivencia que no es solamente económica la que nos lleva a esos márgenes, ¿no? Y aquí querría, además de presentarlos muy brevemente, ¿no? Rocío es nacida en la Ciudad de México, poeta, ensayista, editora, publicó Materia Oscura en Parentalia en el 2018, Borealis por el Fondo de Cultura Económica en el 16, La Rebelión o Virar el Mundo hasta pulverizarse los ojos por la Autónoma de Nuevo León en el 16 también. Anatomía del Nudo, que es obra reunida del 2002 al 2015 por Conaculta en 2015, Nudo Vortex literal también en 2015, Diorama de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2012 y la segunda edición en Amargor de España. Tiento por la Nacional Autónoma de Nuevo León también en 2010 y finalmente Imperio por Ediciones Monte Carmelo en el 2009. Y es solamente lo que ella nos ha dejado ver en la parte de inmediata visibilidad en su página. Chey, por otro lado, ha trabajado entonces como es psicólogo, filósofo de la ciencia y músico que descubrió tardíamente, dice... Ya quedó. Muy bien. Voy de nuevo con Chey, ¿no? Psicólogo, filósofo de la ciencia, aquí nos vuelven a irrumpir, por favor, y músico. Descubrió tardíamente la amplitud de las culturas musicales halladas en un microespacio terrestre, además de las multigamas sonoras posibles realizadas por la emoción humana. Experimenta con samples, vocoders, DOS, espero haberlo dicho bien, y sintetizadores. La unión entre la palabra y emoción en el sonido. Radica y trabaja actualmente en la ciudad de Oaxaca, México. ¿Eres originario también de allí? Tu micrófono. Abre tu micrófono, lo puedes abrir. Bueno, nos platicas al rato. Ya está abierto, ya está abierto. No, yo soy de la Ciudad de México. Ok, puros chilangos aquí. Decía entonces que, por un lado, Rocío trabaja en una
poesía que se ha llamado, no estoy seguro si ella misma, como poesía transmedia, y Chey sobre el arte sonoro. ¿Quisieran platicarnos un poco de ello, por favor? ¿Quién quiera? ¿Rocío? ¿Chey? Venga, Rocío. ¿Qué pasó, Chay? ¿Qué pasó? No siempre estoy... Bueno, pues muchas gracias primero a la invitación de Fronda a este encuentro de simbiosis. No es la primera vez que estoy, el año pasado estuve en este encuentro y me parece que justamente el hecho de que, y hoy vengo de una entrevista que hice con Ricardo Rafael, me decía que los poetas estaban muy reacios a entender esta dimensión de lo transmedial o de lo digital, o sea, como de migrar de la parte textual, libro, impreso, a la parte digital. Yo le decía que a mí no me había costado ningún tipo de trabajo porque yo vengo trabajando hace muchísimo tiempo con múltiples plataformas, pero quizá habría que decir que en realidad tiene que ver con la cuestión del origen. Yo estudié historia del arte y mi acercamiento hacia la literatura proviene previamente de las artes visuales, proviene previamente del performance. O sea, yo en el 96, en el 94, 96, empecé haciendo desde el 95 performance y poesía visual. Entonces es esa relación quizá con el cuerpo, con las materialidades que tienen que ver con el gesto, con el cuerpo, con la sonoridad, con la propia idea de la escena, ¿no? De la puesta en texto, pero en el cuerpo, de la puesta en página, digamos, de la puesta del texto en página, en espacio digital. O sea, para mí los continentes responden un poco a las necesidades de la propia pieza, que en este caso sería una suerte de poema pieza, ¿no? Así como hay una, no sé, hay gente que ve en un salón de clases a sus alumnos, yo veo a mis alumnos y sus gestos, su gestualidad, lo que me provoca es una suerte de notación, ¿no? Entonces, esa notación podría yo hacerlo un poema o podría hacerlo una pieza sonora, que yo creo que es básicamente tener, como abrirse a esta posibilidad de que las estrategias de distintos medios o las lecturas de distintas disciplinas se van como todas concatenando y generan una obra, aunque el dispositivo inicial sea el lenguaje, ¿no? En mi caso. No sé, en el caso de Chey, que trabaja mucho más con el sonido, pero también con las artes visuales, supongo que será más o menos igual. Venga, Chey. Pues, bueno, sí, obviamente hay como toda una serie de traslados que uno hace, de metáforas que uno hace entre un lenguaje y otro. Para mí, digamos que la cuestión de la asimilación de un lenguaje poético igual empezó también desde la parte clásica, porque actualmente estoy desempeñándome como bibliotecario, lo cual es bastante curioso. Y bueno, en la biblioteca en donde estoy trabajando, ocurre que existen muchas presentaciones de libros con gente que es poeta, de muchas aristas, ¿no? Desde poetas clásicos hasta poetas que manipulan otra serie de estilos poéticos, tanto en la escritura como en sus presentaciones. Entonces, yo comencé a conocer un poco más a fondo ese lenguaje. Ahí, cuando yo ya traía todo este bagaje de exploración sonora detrás, lo cual fue bastante curioso porque yo empecé a explorar la sonoridad a partir de trabajos etnográficos como psicólogo social. Entonces, cuando llegué a vivir aquí a Oaxaca, el primer proyecto en el que trabajé fue un proyecto sobre culturas musicales y empezar a entender toda esta gama de lenguajes, universos y cosas sonoras que están relacionadas con la música, que no es música que se podría decir occidental, aunque esté en Occidente, fue como la forma en la que a mí se me empezó a abrir literalmente la cabeza. Entonces, a partir de las voces, sonidos, instrumentos, notaciones musicales, dotaciones, eh, conjuntos, etcétera, fue que empecé a entender que existe otro tipo de lenguaje, aparte del musical concurrente actual,
al sonoro actual, porque igual pues, el rollo de la tecnología es otro tipo de lenguaje, otro tipo de posibilidad, y juntarlo con este otro tipo de lenguaje que es el poético, aparte como el emocional, entonces ya explotas literalmente como en el sentido de no saber cuál es el rumbo fijo de justo la simbiosis de todo eso, ¿no? Y entonces, conociendo a Rocío, bueno, primero tendría que decir que a partir de otro poeta que también explora aquí ese tipo de lenguajes, que es Efraín Velasco, que fue el primero que me invitó a realizar este tipo de ejercicios y a través del cual creo, supongo que Rocío me conectó y me vio, fue que yo empecé como a eh, explorar esta posibilidad de la transmutación poética entre el sonido, el performance y todo eso. Y entonces, cuando empecé a trabajar con Rocío fue una nueva forma de exponenciar todo esto. Eh, porque el estilo de Rocío pues es un poco bárbaro. Entonces, sí da mucho reto como para poder eh, desfasarse de lo que uno sabía y poder explorar muchísimo más allá. Me llama un tanto la atención que ambos sobre todo ahora Che lo planteaba, partirían como de sustratos que, bueno, podríamos llamar, justo como lo decía él hace un momento, clásicos, ¿no? Aquellas zonas que hoy, como una especie de rumor, parecería que han sido barridas o aniquiladas o que han desaparecido de los entrenamientos o de las... Y me intrigan también cómo esto ha incidido en esta transmutación que planteaba Rocío. Probablemente no le generó un costo excesivo, ¿no? Porque la visión ya estaba planteada hacia allá. Pero sí que ocurre un entronque importante cuando tiene que relacionarse con los cuerpos de los potenciales dialogantes, los espectadores, ¿no? Y en este canal de la búsqueda, en búsquedas diferentes, aunque concurrentes, ¿no? Sobre lo emocional y sobre lo corporal. Me gustaría que platicaran un poco eso, ¿no? Sobre la relación que los fue llevando, no solamente como en términos históricos a esta serie de lecciones, sino cómo las piezas se van vinculando también al diálogo con los potenciales espectadores, lectores, escuchas. Ahora tú, Che, ¿no? Es lo justo. Es lo justo. Es lo justo. Bueno, pues yo como esta, esta comunión que yo he empezado a trabajar con Rocío es porque primero su poesía escrita, porque hay que también conocer un poco esta dimensión de Rocío. Ella tiene pues bastantes publicaciones y como autora tiene como un talante muy especial, ¿no? Es una cuestión que a mí me interesa mucho de ella, que no se le ve en persona, o sea, es como si estuvieras leyendo a una persona que no conoces, ¿sabes? A mí me da mucho esa impresión. Leo a Rocío y no sé quién está escribiendo, porque yo la he visto, he platicado con ella y es como completamente distinto. Entonces, esta decisión hace mucho que yo tenga ideas completa y totalmente distintas a mi relación con ella, que pues sí es un poco de amistad, aunque todavía creo que nos falta mucho por conocer, pero en términos de la comunión que hemos realizado para poder generar una que otra pieza, ha sido como de esta reflexividad que genera su poesía en mí. O sea, yo me siento un poco como cuando estoy trabajando con ella y he leído lo que previamente lo que vamos a trabajar, me doy la posibilidad de explorar como los diferentes talantes que se podría realizar dentro de una pieza a nivel del arte sonoro que pudiese llamarse así y pudiese surgir de eso. Pero en términos generales todo se transforma sobre el andar. Porque así es la poesía de Rocío, aunque esté escrita. Eso es muy curioso. O sea, es una cuestión que puede ser hermenéutica, puede ser un sinfín de cosas desde el punto de vista que lo quiera uno ver, pero es así. O sea,
Es una cuestión que yo llamaría muy, depende de cómo esté uno, es cómo lo va a recibir en términos de lo que está leyendo uno a partir de Rocío. Y entonces, el cómo lo reclama ella, el cómo lo recita, el cómo lo transmuta, incluso en términos de gesticulación, da un material distinto para poder acompañarlo sonoramente. No hay una receta, pues. Hola, hola. No te escuché. Tienes silenciado tu micro. Ahí está. Perdón. Sí, que me llama mucho la atención también, ¿no? Como este transitar a otros medios y a la hibridación de estos, durante mucho tiempo fue claramente satanizado, ¿no? Todavía puede ir ocurriendo, ¿no? Este tipo de cosas. Y como justo, ¿no? La persona que escribe, que no tiene por qué generar directamente correlación con su obra, ¿no? O que la obra es una sorpresa de su juego, ¿no? Lleva a un diálogo muy peculiar, ¿no? Cuéntanos, Rocío, ¿cómo ha sido este diálogo a lo largo del tiempo con tus espectadores, lectores, performers, colegas, espectadores? Bueno, para empezar, yo creo que en esta esquizofrenia de la cual habla Che, a mí me parece que, o sea, que yo tenía esta idea que de pronto decía, cuando hablaban de los poetas y su idea de que tenían que ser absolutamente verdaderos y contar su vida tal cual, ¿no? Si no era como falsa la poesía. Entonces yo me encontré en ese momento diciendo, bueno, o sea, sí, uno puede ser profundamente verdadero, incluso biográfico, pero llegando desde distintos lugares. Un ejemplo, por ejemplo, sería Tiento, ¿no? Un libro que inicia como una suerte de historia de dos mujeres que muere el padre y vienen a América, y me interesaba la idea de hacer un poemario y un texto sobre hacer la América, pero desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Entonces, darle voz a estas dos mujeres, a una madre y a su hija, era importante, pero empieza la historia desde Serbia, en Belgrado, ¿no? Y entonces una de las mejores reseñas que yo creo que me han hecho en mi vida de libros fue una de un escritor, bueno, un reseñista del Universal, que decía libro autobiográfico de la autora, y yo decía, bueno, yo lo serbio no me lo veo ni por el dedo meñique del pie, pero me parecía alucinante que él pensara que sí era muy biográfico y que yo ¿no? había nacido en Serbia, lo cual era absolutamente mentira. El libro inició en realidad a partir de una lectura de Marina Abramovic y de su serie Balkanic Erotic Series, estas fotos maravillosas con las mujeres levantándose las faldas, con los hombres puestos en fila, enseñando los penes, ¿no? O sea, como con toda esta idea de la ritualidad, y para mí me parece que justamente esas estrategias de acercamiento hacia el poema no son de la literatura, en realidad provienen del arte contemporáneo. Y yo le debo eso gracias a que justamente vengo desde el arte contemporáneo, desde la pintura al arte contemporáneo y después a la poesía. Entonces, muchos de los diálogos que yo tengo se relacionan más con artistas visuales o artistas escénicos, ¿no? Y quizá esa esquizofrenia de pensamiento, que es un poco lo que Che dice, ¿no? De que me conoce a mí y entonces lee, ¿no? O escucha o ve lo que hay ahí, y me parece que puede ser quizá de pronto hasta demoníaco, extraño, esquizofrénico, ¿no? Y a mí me gusta pensar en esta idea de que uno, en realidad, nuestro verdadero nombre es Legión, ¿no? Que parece muy bíblico, pero quien viene de escénicas lo entenderá, y que es que en el fondo somos múltiples y tenemos múltiples voces, y esas múltiples voces salen. Entonces, cuando alguien me dice, oye, ¿desde dónde estás sacando esa voz? ¿Has tenido educación de la voz, vocal, etcétera? Pues no, en realidad, digo, he tomado 2 talleres, uno muy personal, 1 a 1 con Bárbara Lázara, fueron 4 sesiones para presentar Nudo Vortex, y porque yo estaba pasando por un largo proceso de separación amorosa,
y se me había ido la voz así tal cual, y ella me ayudó como a encontrar de nuevo el centro nuclear de mi voz. Y el otro fue con Ute Wasserman, que dio un taller en México de 5 horas, ¿no? Pero en realidad todos son exploraciones personales y que tienen que ver con la libertad del cuerpo, justo lo que estabas preguntando, Ricardo. O sea, sí hay una cosa que tiene que ver con el cuerpo, desde dónde salen las voces, desde dónde sale, no solamente las voces, la voz de lo que oímos ahorita o de la voz en un performance, sino las voces que están en el libro, porque lo que sucede en realidad con los performances o con las piezas que yo hago, sean como las burbujas sónicas, que son una serie de dispositivos que se escuchan y que en realidad la pieza la hace el público, el escucha, en el fondo la realidad es que todo ya está en el poema. O sea, el poema funciona para mí como un texto, pero que no es un texto fijo, sino que está fijo, digamos, en el espacio de la página, pero que en el espacio de la performatividad que tiene el propio texto, en la gestualidad que tiene, siempre va a ir cambiando y siempre va a ir mutando. Tú puedes escuchar, y eso es lo interesante de la documentación de los distintos performances, que tú puedes ver un espectro con Che, un espectro con Rubén Gil, un espectro con otro autor, un espectro con otros autores sonoros, ¿no? Y te vas a dar cuenta, con Fabián Ávila, por ejemplo, y te das cuenta que todos los acercamientos van transmutándose y tiene que ver con mi idea de que uno no es el mismo nunca. O sea, cada instante que va pasando, uno va en realidad muriendo y viviendo como las células, y hay cosas nucleares que te sostienen o que están ahí, pero en realidad uno está transmutándose todo el tiempo y yo no puedo leer igual, ¿no? Igualito, porque se me va la voz, porque estoy más cansada, porque estoy cruda, porque la química con el artista sonoro o la propia química conmigo y porque he hecho cosas yo sola, ¿no? Hice un espectro en la Cazul, en el Aleph el año pasado, que todo lo hice yo, toda la improvisación sonora y la voz la hice yo, y claro, yo estaba nerviosísima, ¿no? Y entonces todo eso va haciendo que la pieza sea muy o sea, que se va transmutando todo el tiempo. Para mí eso es la vida. Yo oí muchas veces a Gonzalo Rojas leyendo el mismo poema como 10 veces, con el mismo chiste, el mismo gag, así se iba del verso, regresaba al verso y contaba la misma anécdota y el mismo chiste, y dije, yo no quiero llegar a mis 70 años y hacer exactamente lo mismo con el mismo poema. O sea, yo quiero que este poema sea, de alguna manera, se vivifique en el sentido de mi persona y de la colaboración con otros artistas, justamente en eso, ¿no? En esa capacidad de ser poroso, en esa capacidad de permitir que Che, ¿no?, pueda intervenir en el poema, de que todo lo que sucede alrededor, las distorsiones, la estática, el ruido del mundo, todo lo que sucede esté dentro y articulando esa nueva forma de atomizar el poema, ¿no? Creo que por ahí va. Que también además es parte de lo que vuelve sabrosa esta relación improvisativo-performática, ¿no? Que ya no estaría quejada justo como le habría pasado potencialmente a los primeros jazzistas, ¿no? En donde el virtuosismo se los comía como en una relación entre ellos mismos, ¿no? Y que perdían de vista la escucha de los espectadores, que a lo mejor eran considerados como afortunados testigos de algo que estaba a punto de ocurrir, como en una fase de ensayos, ¿no? Me gusta mucho la doble idea, tanto de, por un lado, esta especie de esquizofrenia, porque típicamente es como un calificativo triste, desgraciado, que escuchamos muchísimo, ¿no? De esta doble polaridad explorativa dentro de un artista escénico, pero que ahora se ha puesto en relieve que ni lo es, ¿no? Y que aquella discusión vieja entre performers y escénicos era, ¿no?, solamente defensa de territorio, ¿no? En la relación esta del cuerpo y lo emocional que a cada uno de ustedes les interesa, me gustaría que antes de que presentáramos la pieza, y si quieren empezar a hablar de ella también, pudiéramos darle un toque último al problema del cuerpo y la relación emocional con los espectadores, ¿no? Quizá Rocío lo planteaba ahora ya de manera muy interesante, ¿no? Y que a mí me gustaría enfatizar un poco más
sobre el problema también de lo narrativo, ¿no? Si el poeta potencialmente descubre su voz en su cuerpo, en un cuerpo que se descubre escribiendo, para un narrador o para un actor o para un director o para un artista sonoro, me parece que es semejante, ¿no? ¿Cómo es esta frontera? No solamente en el término creativo, sino también en la posibilidad del pensamiento, de la provocación del dispositivo, de la proposición que va a llegar a los escuchas, espectadores, lectores. ¿Quién quiere empezar? Ok, bueno, es curioso porque es una conexión tan... El asunto de lo emocional, por ejemplo, que es una de las cosas que a mí me llaman más la atención, tal vez por vicios formativos, por el rollo de la psicología y así. Eh, es un lenguaje mismo, la cuestión de la emoción, pero no en términos de la expresividad, sino en términos del sentimiento, de la sensación de la emoción, ¿no? Por ejemplo, Rocío puso un ejemplo de la ruptura amorosa y la escasez de la voz. O sea, cómo a través de un episodio emocional hay una acción inconsciente del cuerpo a través de la cual hay consecuencias en el exterior, ¿no? O sea, no te puedes comunicar con los demás como tú quisieras. Sí, Atrás. por ejemplo, eso también. Señorita tan llamado, gracias. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo hay consecuencias de algo que es etéreo, inexistente, que no se ve, que no se percibe en un entorno social? Sin embargo, tiene consecuencias tangibles, visibles, posibles, a futuro, ¿no? Como la cuestión del lenguaje emocional, de la cuestión del sentimiento emocional, podría decirse así. Porque está esta otra parte de la expresividad emocional o de la comunicación emocional que es algo que se busca y que a través de muchos factores, ¿no? De musicales, teatrales, poéticos, etcétera. Pero no es como el factor que yo diría detonante. Es más bien como algo mucho más atrás lo que se genera, más bien lo que impulsa esta, esta cuestión creativa, ¿no? Entonces, a mí lo que me ocurre mucho es como un dejarse llevar, tanto como en el sentido mismo de estar en un escenario, en un espacio abierto, eh, totalmente en blanco, y empezar a sentir esta emoción inexpresada, esta emoción inconclusa, esta emoción eh, no conocida, que termina generando algo, ¿no? Este, Rocío tiene un ejercicio que nos lo presentó hace poquito tiempo, muy interesante, que es el de las burbujas sónicas, en donde el lenguaje podría ser completamente desconocido para muchas personas. Sin embargo, la manera en la que las personas lo interpretan termina siendo como incluso algo que yo creo que Rocío quiere, ¿no? O busca o logra, ¿no? O sea, como las personas empiezan a manifestar a través de la acción este sentimiento emocional. Eh, y entonces, a partir de este tipo de cuestión por ejemplo, la poesía transmediática, pues se genera también a partir de una emoción. Y bueno, o sea, por ejemplo, esto me lleva como a tratar de hablar un poquito sobre la pieza que se va a presentar el día de hoy, un poco como preámbulo. Eh, yo tuve que escuchar varias veces la pieza que Rocío me mandó porque no estoy acostumbrado a escuchar a Rocío de esa manera, ¿no? Me la mandó grabada, solo su voz, eh, recitando esta pieza, y me hacía falta esta otra parte
que no tenía ahí. Es la parte en donde Rocío genera este sentimiento emocional. Y lo tuve que sacar desde mí, desde mi perspectiva. Entonces, fue como curioso porque pues fue autoexplorarme un poco, en el buen sentido, de la generación de la pieza. Autoexplorarme en el sentido de qué demonios es lo que me está haciendo sentir Rocío a partir de esto que me está mandando, que normalmente es algo que yo tengo aquí al lado de mí, viendo cómo ella se mueve e interactúa con la gente, pero ahora lo tengo que evocar desde mi propio interior. Entonces, es una cuestión, yo la verdad sí estoy como muy clavado ahorita en este asunto, es una cuestión emocional para mí, pero no como de la expresividad, sino de adentro, que hay de uno y que termina evocándose. Es muy interesante, porque aparte es un lenguaje racional también la emoción, o sea, en ese sentido, o sea, genera cosas con lógica, genera cosas que tienen que ver con un orden, genera cosas que tienen que ver con una comunicación que a final de cuentas es comprensible, e interpretable, pero comprensible. Entonces, es una cuestión racional, a final de cuentas, es una racionalidad olvidada, la cuestión del sentimiento emocional. Eso es como lo que yo podría decir. Rocío. Pues yo creo que sí, o sea, volviendo como un poco a tu pregunta inicial, que era sobre el cuerpo, yo creo que, o sea, una de las cosas que me han dicho, por ejemplo, amigos míos o amigas, es, oye, ¿no extrañas irte de gira en estas cosas que hacías de 5 presentaciones y el espacio y el no sé qué? Y claro, evidentemente sí, o sea, evidentemente la conexión que hay con este escucha, espectador, lector, ¿no? Porque el lector, yo hablo de lectores 360 grados porque son lectores áuricos, visuales, epidérmicos, ¿no? Incluso olfativos. O sea, me parece que en algún momento, pues yo sí dije, no, pues sí me falta toda esta parte del cuerpo, esta conexión de esta aura, ¿no? De esta cosa que tiene que ver como con el perfume, como con la onda de resonancia que tienes con la onda, ¿no? Así casi atómica que puede producir el cuerpo, como cuando vamos a un concierto y te quedas alucinado, no solamente por la experiencia sonora, sino por la energía que se despliega, ¿no? Más allá de la pirotecnia y estas cosas, sino porque en serio el performance, quien está en escena, tiene una energía que está realmente lanzándole al público, ¿no? En ese sentido, yo creo que extraño eso. Ahora la pregunta es cómo lo haces a través de los medios, ¿no? O sea, ¿cómo estás en esta idea? A mí me parece que un poco el performer lo que hace es, está salvando la cabeza como salvaba la cabeza Sherezada, ¿no? O sea, Sherezada está seduciendo al espectador todo el tiempo y esa es la gran metáfora del arte y esa es la gran metáfora de la literatura, del teatro, del arte en general, que es, nos estamos contando todo el tiempo historias para salvarnos la cabeza y seguir siendo humanos, tener una condición humana que nos salva, que nos permite saber que somos lo más sublime y lo más terrible para nosotros mismos, ¿no? Eso le contaba a mi hija y me decía, es que no, maldito Trump y malditos todos, ¿no? Así toda la humanidad. Y yo le dije, no, permíteme, o sea, no todo es maldad, violencia, muerte, etcétera, sino que también en esa misma posibilidad de los polos que tú me estás hablando, ¿no? En estos polos, existen todos estos matices y en esos matices está la vida. Y en esos matices está también la improvisación, está la poesía, está la colaboración, la permeabilidad y la generosidad que tienes de decir, oye, quiero por favor que tú intervengas esto, de permitir que el otro se adentre. Y lo digo así porque hay muchos poetas que no permiten que toquen su poema porque les parece que están rompiéndole la pureza máxima del lenguaje. A mí me parece una mentada de madre. Me parece que justamente en la porosidad y en la capacidad de abrirse, ¿no? De abrirse, de adentrarse, de permitir los flujos, de permitir la penetración, por muy sexual que sea, o sea, de permitir ir y venir, o sea, en una cosa muy orgiástica, la verdad, como yo digo en Nudo Vortex, una orgía de corvas, de lenguaje y de todo, es así. O sea, cuando uno está trabajando en colaboración o trabaja en teatro, o trabaja en ópera, o trabaja en cine, uno hace esta comunidad generosa, amorosa,
terrible y chingona que hace que puedan suceder piezas como lo que vamos a escuchar ahora. Y quizá derivaría al verbo obvio, ¿no? Cómo la escucha se da, ¿no? Quisieran agregar alguna cosa antes de que pongamos la pieza, alguna sugerencia, si es mejor con audífonos, qué sugerirían en términos de la propia escucha y demás, ¿quieren agregar? Si lo pueden escuchar con audífonos, mucho mejor. Sería increíble que lo escucharan con audífonos, se los recomendamos. Y bueno, esta es una pieza. Che y yo, habría que decir que, como ya lo dijo, previamente hemos colaborado, hicimos una presentación en la biblioteca en Estroza increíble, ¿no? Y entonces era como muy natural que se desplegara también este otro tipo de colaboraciones en la contingencia. Sí. Entonces, si quieren, la escuchamos. Sí, vamos a escucharla. Con audífonos es mucho mejor, sí, como dice Rocío. ¿Listos? ¿Tienen sus audífonos? Les damos un momentito. Corran a por ellos. Y si entendí bien, solo tengo que darle play aquí o algo. Pues no, o sea, lo que tienes que hacer es, Ricardo, Sí, escucho. Vamos a compartir el link. Creo que es más fácil porque si no, va a haber de cualquier manera un desfase. Sí, vamos a poner aquí a compartir el link. Este es el link que pueden, o sea, le tienen que dar clic. El vínculo, pues nada más play, es el SoundCloud. Y con eso ustedes no tendrán ningún problema de latencia en la pieza. Sí, mucho mejor. Así que, pues ahorita seguimos aquí, pero en el momento que inicie, vamos a darle 5 segundos para que pues, intentemos darle play al mismo tiempo y nos vemos ahorita en breve. A ver, vamos a contar. Cuenta regresiva. Sí, cuenta. 5, 4, 3, 2, 1. Palabras no dichas o palabras como cuerpo. Enunciado y despliegue sostenido de sobrevivientes. Salvaguarda de memoria conjunta en un puro existir herido. Mientras el mundo calla, entre muros se esparcen los susurros, acantilado donde las voces profesan el tiempo de sangre. Palabras no dichas o palabras como cuerpos. Palabras a tientas, palabras con la punta del pie en la fragilidad de la envoltura o la piel que lame heridas o se desenvuelven en los plisados de un gesto. Todo cuerpo remite a un abismo, palabras no dichas o palabras como cuerpo. Palabras no dichas o palabras como cuerpo, enunciado y despliegue sostenido de sobrevivientes. Todo cuerpo remite a un abismo, temblor de mano y palabra. Todo cuerpo remite a un abismo. Las voces profesan el tiempo de la sangre. Más imperioso, más imperioso. Ahí, temblor de mano y palabra, plisados de un gesto. Ahí.
más imperioso deseo que el que ofrendan las manos, más abajo en la fisura del suelo, se filtra, se hiende, se infiltra, va, baja, paso, va, baja en el gesto, todo cuerpo repite a un abismo más imperioso, más aún, ese deseo que ofrendan las manos y más abajo en la fisura del suelo, se infiltra, hiende. A su paso se muestra el deseo de adherirse y quedarse en forma como idea fija. Es el agua, feroz y testaruda, que no conoce la muerte. Es el agua, feroz y testaruda, que no conoce la muerte. Es el borde, el horizonte milenario de vestigio, la trazadura de esa primera historia. Esa puesta en voz, boca semiabierta, esa boca semiabierta, onda áurica, cobijo de palabra para decir casa, mano, barro. En un mundo de sombras habrá de encontrarse el silo. Esa puesta en voz, boca semiabierta, onda áurica. Ese horizonte milenario de vestigio, esa puesta en voz, esa boca semiabierta. Es el agua feroz y testaruda que no conoce la muerte, la fisura o la envoltura o la piel que lame heridas y se desenvuelven los plisados en un gesto. Es el enunciado y el despliegue sostenidos de sobrevivientes lo que salvan todo, salvaguarda de memoria conjunta en un puro existir herido, y mientras el mundo calla, entre muros se esparcen los susurros, acantilado donde las voces profesan el tiempo de la sangre con la punta del pie, en la fragilidad de la envoltura o en la piel que lame heridas, o en esa agua feroz y testaruda, en ese imperioso deseo que ofrendan las manos, o más abajo, más abajo, mucho más abajo, mucho más abajo, dentro de, en la fisura, en esa fisura del suelo donde se infiltra y hiende esa palabra, esa puesta en voz, esa boca semiabierta, esa onda áurica, ese cobijo de palabra para decir casa, mano, barro. En un mundo de sombras habrá de encontrarse el silo, ahí, en ese lugar. Perturba el silencio solo sí. La belleza reside en guardar ese primer olvido, ese tedio. Sobre el abismo se acuna la espera, memoria subcutánea, casi femoral, donde la palabra aquí, vacío de estancia y asidero, se ata a la garganta y libera. Ese silencio perturba solo sí.
Solo sí. Solo sí, 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 solo sí, solo sí, solo sí, el silencio, ahí, donde la palabra aquí, vacío de estancia y asidero, se ata a la garganta y libera, solo sí, en ese lugar, mientras el mundo calla, mientras profesa la sangre, comienza en ambigüedad la noche. Las siluetas fotografiadas suplen el tono de voces en las calles, semanas y semanas en terraza ajena, resplandece la lluvia. Comienza. Siluetas, semanas, palabras, un puro existir herido, se ata la garganta y libera ante la inminencia de otro cuerpo. Silencio, ante la ausencia, ante la lluvia, ante las siluetas, ante las semanas y semanas en terraza ajena. Silencio en la memoria subcutánea casi femoral. Silencio en la puesta en voz, boca abierta, semi abierta, onda áurica. Silencio en esa agua feroz y testaruda que no conoce la muerte. Silencio en ese enunciado y despliegue sostenido de sobrevivientes. Silencio ahí, ante la ausencia, el encuadre, la posibilidad del trayecto, la ruta de los bordes, la complejidad de un doblez. Sagrados ministerios son las huellas de las nucas sobre el lecho, ante la ausencia, silencio, ante el tiempo, ante las fotografías y las siluetas y el cobijo de la palabra para decir mano, casa, agua, feroz y testaruda que no conoce la muerte, adherirse a todo cuerpo, adherirse a todo cuerpo, esparcir la sangre entre los muros, callar, 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 donde todo cuerpo remite a un abismo, temblor de mano y palabra. Memoria subcutánea. Lluvia. Silencio ante la inminencia de otro cuerpo. Ante la ausencia. El encuadre. La ruta. La posibilidad del trayecto. La complejidad de un doblez. Los pliegues. Sagrados ministerios son las huellas de las nucas sobre el lecho. Ya, la pieza la trabajamos, o sea, se la mandé la voz a Che y luego me la regresó él y luego nada más hice una pequeña ecualización de la voz porque había unos muy agudos y la pieza ya está. Entonces, en realidad, también es Che, creo que no la habías oído tal cual como está ahorita, ¿verdad? Es la primera vez que la oye tal cual como está ahorita, porque le hice unos mínimos así, ajustes y ecualizaciones, donde me apoyó también Fabián Ávila Elizalde, que es mi maestro que me enseñó Ableton bueno, yo fui su tutora, para que vean cómo es el mundo, fui su tutora en el PECDA y después se volvió mi maestro en Ableton y con él hice justo la postproducción de las burbujas sónicas,
que pueden escuchar en el SoundCloud de Rocío Cerón, en Rocío Cerón Lab, y la verdad es que creo que se oyó muy bien, ¿no, Chey? Sí, cómo no. Sí, se escuchó muy chido. Lo que pasa es que yo tengo un problema, sí es un problema como físico, con el asunto de los agudos. Estoy un poco sordo. Del lado izquierdo, muy leve. Entonces, eso me afecta mucho en la percepción de los agudos. Me baso mucho en otros medidores visuales para poder más o menos ver si las piezas están quedando equilibradas o no, pero bueno, a veces esos detallitos se me van un poco. No, no creo que se te hayan ido. Yo creo que en realidad es que hay un agudo, o sea, hay una parte muy aguda que de pronto, si no se ecualiza, ¿no? Es un poco complicado. Y sobre todo también porque hay que decir algo. Normalmente estas piezas las trabajamos o sea, en Ableton, en .wav, y yo le dije a Chey, mira Chey, como tú lo vas a hacer, vas a intervenirlo sonoramente, te lo voy a mandar por el celular. Entonces, eso es interesante porque también esa suciedad que te da el grabar en celular, y lo he hecho últimamente, porque entre la chinga loca, porque aunque estemos en contingencia, como dice que tiene mucho tiempo y en realidad es mentira, he estado grabando cosas como desde cuentos del Decamerón de Boccaccio y todo lo hago desde el celular. A menos que sea ya así una pieza, que fue lo que pasó, que llegó la pieza y sí, y ahí ya hubo un trabajo en Ableton, pero si no, en realidad creo que justamente en esta contaminación y en estas texturas de lo digital, pues también son otras corporeidades, son otras materialidades, estos gestos en editorial le decimos como el duende, ¿no? El duende digital, pues este duende digital también de la contaminación de los teraflops y de los flops y demás, pues tiene un cierto sonido y una cierta suciedad que a mí me parece que de alguna manera también es parte de la pieza. No sé qué opines, Chey. Sí, es cierto, ese detalle se me había olvidado. Porque bueno, pues, estaba bastante bien la grabación de principio, ¿no? Pero bueno, el manoseo de las señales hace también lo suyo. Entonces, pasar de una señal grabada, pues obviamente vocalmente, a un aparatejo digital, luego de ahí meterlo a pues, lo que normalmente se llama DAW, que es los programas estos para editar videos, que haga este sonido, pero antes de eso darle un tratamiento a través de samplers, vocoders. O sea, lo que yo hice en la pieza no fue provecho, no fue. Parece que tenemos intrusos, ¿no? Déjame checar y ahorita lo verificamos. Ustedes sigan, disculpen las inconveniencias. Lo que hice en la pieza no fue editarlo digitalmente, sino que la volví a reproducir. Y sobre esa reproducción le metí efectos a través de cosas análogas, a través de sintetizadores pues, que son tecnológicos, pero pues que generan una señal análoga. Y bueno, el resultado fue eso. Después le intenté dar como un poquito de emparejamiento en la ecualización y todo eso. Y lo hice justamente porque es lo que hablaba hace rato. Hacerlo editado así como es muy frío, es muy mecánico. Yo necesito esta intensidad que es hacerlo como si estuviera uno en vivo, ¿no? Entonces, volverlo a rehacer. O sea, yo me tardé en rehacer cada una de las pistas lo que duraba la pista, ¿no? Para volver a una y otra vez a experimentar. Y al final me quedé con las pistas, o sea, generé varias pistas, pero me quedé con las pistas que más me gustaba, como acompañaban a la pieza. Eso fue lo que pasó. ¿Y podemos escuchar un poco del trabajo? ¿Se avientan? Venga. Sí, como no, yo ya preparado todo. Muy bien, cuando ustedes quieran. Chey, vamos a hacer, a ver, ¿de dónde? No, pero espérense. O sea, de hecho, bueno, ya la oyeron la pieza, en realidad, nada más para decir rápido, que estos poemas forman parte de la bitácora
de La Observante, que está en Instagram, @laobservante. Entonces ahí los pueden ver, los pueden leer los poemas y pueden ver las imágenes porque tiene una bitácora fotográfica y que tiene de alguna manera también que ver con estas materiales de los pliegues y de lo que oímos de alguna manera en esto. Y estaría bueno, Che, que podríamos hacer a lo mejor un poco de espectio. Me gustan las intervenciones del público. Justamente le da más vida a esto. ¿Podemos hacer como algo de espectio, Che? Sí, las hubiéramos grabado, las intervenciones del público. ¡Claro! Puedes hacer un experimento ahí chido. Pero sí, algo de espectro está bueno, está bueno. Ok. Venga. Santiguarse entre piedras y cardenales. Santiguarse, escritura de canto primero donde se escucha el tiempo. Calle vieja mierda. Levedad basáltica. Minutos vueltos segundos. Minutos vueltos hecho Segundos mierda, al reconcha tu paso, madre. al paso, la soledad del viento, luz baja que recuerda Reconcha sobre tu madre. Fontanela, cerrada la marea del lava, la soledad del repear viento, mi- luz baja que recuerda sobre Fontanela, cerrada la marea del lava, la soledad del viento, la luz baja que recuerda La sobre pinga te va a meter, Fontanela, concha tu madre. cerrada la marea del lava, donde se escucha el tiempo. Levedad basáltica, minutos vueltos segundos, segundos al paso, la soledad del viento, centésimas de instante camufladas por gritos de niños a la salida del colegio. La imagen arde en el lenguaje, la imagen arde en el lenguaje, santiguarse entre piedras y cardenales, escritura, es escritura, escritura de canto primero donde se escucha el tiempo, levedad basáltica, eso, esa fontanela cerrada sobre la marea de lava, y la imagen arde en el lenguaje, centésimas de instante camufladas por gritos de niños a la salida del colegio. Eso, o prolongar el arco del minutero en el torrente bajo a presión del silencio. Eso abajo o hacia la presión del silencio. En eso, ahí. Santiguarse, dentro del costado, santiguarse dentro del costado, o dejar el hilo quirúrgico que cierra la herida, o los párpados, mana la duda, llaga, cuestiona la estática, cuestiona la fontanela cerrada, cuestiona desde dónde, hacia qué, cómo, en la levedad basáltica, en los hombros, en los hombros, en los hombros, en los hombros, en los hombros. En los hombros, o las formas sobre otros, o los dientes, o las caderas, o la frente, o el reflejo que constituye una caja infinita, matrushka, en donde que la destrucción o restablecimiento, al trote del animal, darle oído. El reflejo constituye una caja infinita, matrushka, en ese reflejo, en el flujo, en la marea, en ese reflejo, en las formas sobre otras, matrushka, en ese reflejo, darle al trote del animal, darle oído, ojos, maleza, jardín a la mirada, en ese lugar, darle oído, jardín a la mirada, fondo, tornasol, donde perviven, se miran, al trote, darle. Al trote,
a ese darle, oído, ojos, maleza, hombros, forma, sobre, otras, matrushka, dientes, caderas, frente, jardín a la mirada, verde tornasol, donde perviven, se miran, verde liócano, verde bedul, verde fieltro, verde cardenillo, verde tilo, verde fronda, verde moho, verde cadmio, verde reseda, verde musgo, verde jungla, verde bronce, verde hiel, verde savia, verde cadmio, verde ópalo, verde leche, verde umbro verde, verde victoria, verde cadenillo, fondo tornasol, donde perviven, se miren, verde liógeno, verde fieltro, verde cardenillo, verde fronda, verde moho, verde cromo, verde reseda, verde tilo, verde hiel, verde savia, verde cadmio, verde ópalo, darle mirada a eso, a la destrucción o al restablecimiento, santiguarse entre piedras y cardenales, santiguarse, escritura de canto primero donde se escucha el tiempo, levedad basáltica, minutos vueltos segundos, segundos al paso, la soledad del viento, verde fronda, verde moho, verde cromo, verde reseda, verde musgo, verde cumbia, verde bronce, verde hiel, verde de savia, verde ópalo, verde loden, umbro verde, verde victoria, verde veneno, ahí donde se guarda el paso, ahí donde se guarda el paso, en ese lugar, ahí, en ese lugar, retoma lo que es, mira dentro de la espera lo que hay en las voces de esa legión que es tu nombre. ¡Che, no te oímos! No te oímos, Che. ¡Vamos! Otra vez, ¿no? Digo, que se Habla la vuelva... parte de Che. ¡Che, no se oía! No te oímos, Che. Dejaste el micro en off, pero puedes volverte a parar y te escuchamos. Oh, Che, lánzate de nuevo, o sea, hasta que estés conectado, y entonces ya cuando estés conectado empiezo y hacemos por lo menos uno de 3 minutos para que escuchen tu impro con la voz, porque eso es importante. Estamos aquí con Che Rojas, desde Oaxaca, Ciudad de México, Oaxaca. Yo oía perfecto, perdón. Sí. Podemos hacer, si quieren, el último versito, o sea, Venga. no sé, una cosita así. Va. Yo había dejado prendido esto, pero... No, lo dejaste apagado. Casi me cortaba yo las venas. Decías, Rocío, uno de 3 minutos, ¿no? Sí, uno de 3 minutitos para que puedan escucharte, ¿va? Va. Venga. Ok. Hacemos una prueba, ¿eh? Para que no pase. Sí, sí. Venga. Bueno, ya que estamos en estas impros, con el sonido de Che Rojas, que ahora se va a conectar y va a lanzar sus paisajes sonoros para que se esperen, no se desesperen. Voy a hacer unos minutitos de nudo corto. Listo, estamos. Eleonora ama los continentes que se desprenden de otros continentes. Eleonora ama a las aves. Sobre cada trazo áurico hay un recuerdo que trae terrazas interiores. Inferir que el tiempo se desteje como la cabellera de la mujer que desnuda su cuerpo ante un reloj. ¿Quién tiene en esta ciudad una terraza que dé hacia el infinito de la pata de una hormiga? Por favor, señores técnicos, apaguen la luz del centro. Apaguen la luz del centro. Aparición. Un ruido despertó a ambos hermanos. Espectros, carraspeo de Patti Smith con escupitajo incluido. Versos de Rilke. Una voz que habla todas las mañanas. Ayahuasca. Opiáceos. Líneas bajan, líneas suben, lindos platillos voladores dan la bienvenida. Psicotrópicos. ¿Viste luces? ¿Sentiste la corteza del árbol? ¿Sentiste el poder del árbol? Vomitaste, ¿cierto?
Por horas, cierto, pero ese halo de magia persiste, persiste, persiste. Opiáceos, ayahuasca, líneas bajan, líneas suben, hidrocaudina con acetaminofén, galones de palabras llenas de albures, Karina Abramovic, Guillermo Gómez Peña, Melquiades Herrera, o la lengua de tu madre, desde la lengua de tu madre hablas. Sobre la gramática los cuerpos, las palabras los cuerpos, orgía verbal, orgía de corvas, toca a tu vecino, toca el hombro, el pecho, el dedo meñique, toca, dibuja en su piel el espacio de tu piel, el espacio más libre, más expresivo, más sensual, más sincero. ¿Escuchas el canto lejano de la hidrocodilina? Anticipo, todo pasará. Hemos sido felices por breves segundos, aunque el mundo sea extraño. En el oído, penúltima frase. Voz en la inmensidad del silencio, en la inmensidad de tu voz, el silencio en tu voz, en la inmensidad, en tu voz, en cada voz, en la inmensidad, en cada voz. ¿Te grabo música?, preguntó él. Todo fluxus, dije. Todo fluxus. Cantata. Chido, esto fue Chey Rojas, Rocío Cerón para Simbiosis, esto que organiza desde Pachuca, que me encanta. Fronda, César, gracias Ricardo, todos, y gracias a los que están aquí, escuchando, viendo. Abrazos, abrazos, abrazos. Ahora sí soy yo, ¿no? No, tienes apagado el micro, Ricardo. Perdón la novatez. Es justo lo que hablábamos antes de plantear la pieza, ¿no? Lo que le va a pasar a la escucha. ¿Cómo cambia la percepción de la escucha frente a los estímulos cruzados? Podríamos ya, si quieren, empezar a darle la palabra a los escuchas. ¿Les parece bien? César, ¿les vas abriendo el micrófono, por favor? Sí, a ver si nos pueden poner en el chat algunas preguntas. Por ejemplo, aquí, bueno, les puedo ir platicando lo que dicen en el chat, que ustedes tienen acceso, pero por si no. Por ejemplo, tenemos a Martín Matus Lerner desde Buenos Aires, que estuvo con ustedes, con Ricardo y con Rocío en una mesa que tuvimos hace un par de semanas por ahí. Y dice, hagan un fragmento de nuevo. Bueno, pues ya lo hicieron, felicitaciones, muy bueno. Dice Juan Manuel Portillo, gracias por invitarme, Rocío, me tengo que ir, te dejo un abrazo y te escribo en un ratito. Bueno, Vero Rojas dice, súper. Cristín, me va a costar trabajo pronunciarlo, ¿cómo se dice? Bueno, desde Montreal, querida Cristín, un abrazo con mucho cariño desde Pachuca, en México. Excelente, dice, un acto de resistencia, incluyendo las intervenciones, distracciones de algunas personas. Bravo, Rocío, dice. CCK dice, por favor, continúen. Aurora Noroña dice, me encantó, maravilloso ensamble a distancia. Melissa Castillo desde Puerto Vallarta dice, muy bueno, felicidades, saludos desde Puerto Vallarta. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún cuestionamiento, cualquier cosa, estaría muy bien tener interacción. Voy preguntando mientras alguien se anima. Rocío,
en alguno de los materiales que fue visitando, hablabas sobre percepción y hablabas sobre cómo el tipo de trabajo que estás haciendo modifica la percepción de las personas. Acabamos de escuchar dos piezas, ¿no? Una viéndolos a ustedes y otra no, y me parece que este efecto ha ocurrido. ¿Nos quieres platicar un poquillo? Perdón, Nava, la última parte no te oí, perdón. Que si nos ¿Me querías dijiste platicar, que si nos querías platicar un poco del problema de la percepción, que alguna vez te escuché en alguna de los materiales que revisé, hablar de percepción y cómo este trabajo modifica la percepción del cuerpo? Bueno, sí, yo creo que de alguna manera estamos tan acostumbrados a hacer que la poesía se lea o que esté solamente en el libro, que de pronto, bueno, por lo menos a mí lo que me interesa es que la experiencia que se lleve el espectador o el escucha o el lector cuando va a las performances que hago y que hacemos, porque no nada más, a veces las hago yo, pero a veces las hago en colaboración con otros creadores, se conviertan de verdad en una experiencia epidérmica, o sea, se conviertan en algo que de alguna manera sí te mueva, ¿no? O sea, es como también para mí, a mí me gusta mucho dar taller, tengo muchos laboratorios de transdisciplina o de escrituras expandidas, y me parece que de alguna manera te tiene que mover, ¿no? O sea, justo el arte, lo que tiene maravilloso es que te permite conectarte a veces con áreas de tu cuerpo o de tu sensibilidad que intuyes que ahí están, pero que de pronto con el vértigo del mundo contemporáneo, con las preocupaciones, etcétera, se nos olvida, ¿no? Me gusta pensar, sí, que la poesía y lo poético de las sonoridades de Che y lo poético del propio cuerpo, ¿no? Del gesto, de la energía que irradia incluso la propia mirada, te produce y le produce a los otros cuerpos una conexión, una empatía, lo que sea, puede ser odio, amor, pero produce sí algo. A mí me gusta que cuando la gente me dice, oye, es que se me enchinó la piel, y digo, bueno, ya chingué, o sea, está chingón, qué bueno, ¿no? Porque es eso, otras gentes que me dicen, oye, es que hay cosas que repites, que son casi como mántricas, entonces de pronto el cortical, subcortical, cortical, subcortical, formas, no, estas cosas que hago que son muy rítmicas, de pronto hay gente que me dice, oye, es que me quedé con el ritmo y hasta soñé con los versos, ¿no? Porque me quedé como clavada en ese loop. Y pasa, si ustedes escucharon la pieza también, porque la pieza está espacializada, la pieza que hicimos Che y yo, tiene una dimensión donde en la cabeza se te empieza a meter como si fuera justamente como este enjambre, ¿no? Sonoro, esta idea de que la voz se mete por todos lados y que no es solamente una voz. Si se dieron cuenta, el poema es un poema que está esquirlado y que empieza como a multiplicarse como si fuera una especie de COVID-19, o sea, de virus maldito, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con esa capacidad del sonido. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo seguimos haciendo cuerpo y cómo seguimos haciendo una experiencia del cuerpo, que es nuestra herramienta, nuestro dispositivo sensorial, sensoperceptual para estas cosas, sin tener un cuerpo enfrente? Sí, Eso sí. es lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, en una pieza como esta que está espacializada, que la puedes escuchar, que se te mete, ¿no? Como estas hormigas sonoras o este enjambre en la cabeza. Y por eso me gusta también la idea de que las piezas se escuchen con estos aparatitos. Y es que era una ilusión lejanísima, ¿no? Desde los teléfonos había una necesidad, desde los primeros teléfonos celulares, había una necesidad de ese intercambio, pero como que se le retrasaba, ¿no? O se le temía. Y ahora, por ejemplo, en el gremio escénico ha ocurrido mucho este problema, ¿no? En las primeras semanas, justo, ¿no? Lo que pasó fue que todo el mundo compartió sus trabajos y de repente, pues, estábamos viendo trabajos que eran escénicos y que requerían de la presencia del espectador, y entonces se generó una inquietud, pues sí, disciplinar, ¿no? Es que el teatro puede ocurrir sin la presencia, y acá nuevamente el problema, ¿no? De la intersección y de la hibridación o de la esquizofrenia de la que hablaba Che. Pero Martín nos pregunta, que tiene un par de preguntas, Martín Matus Lerner,
Dice, ¿cuánto tiempo les llevó este proceso? Y la segunda es, ¿fue un proceso en etapas? O sea, Rocío le envió el audio y después Che realizó su trabajo sonoro, ¿o hubo una ida y vuelta constante entre los dos? ¿Quieres empezar, Che? Bueno, pues el proceso en etapas, pues sí, pero esta etapa comenzó desde el primer experimento que yo hice con Rocío, ¿no? Por decirlo de una manera, pues es como, Rocío fue como una bola en el aire que ella misma me aventó y yo de alguna manera tuve que cachar y pues las primeras veces obviamente como si fuera yo un chamaquín, pues no cachaba y no cachaba y no cachaba, según mi percepción, porque a lo mejor, no sé, ella tendrá otra percepción, pero yo no tenía como de esta sensación de acoplamiento completamente de mi parte, porque yo nunca he sabido qué quiere Rocío. O sea, no sé si quiera o no quiera, pero lo que yo quiero, que es la parte esta en donde ella es muy abierta en cuanto a las cosas que realiza, esta defragmentación, esta deconstrucción de su propio trabajo a partir de con quién está trabajando, a partir de lo que está haciendo con ese trabajo, me permitió a mí tener mi propia manera de cachar esa bola. Entonces, eh, al final de cuentas, ese proceso es ella hace lo que tiene que hacer y yo hago lo que tengo que hacer. Y si junto queda un producto que a mí me pareció interesante, pues ahí está, ¿no? Es justamente esto también, o sea, que es también sobre la pregunta, ¿qué es lo que se quiere generar? ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar con estos experimentos? Pues que cada quien sienta, experimente y entienda algo a partir de la simbiosis, ¿no? Rocío. Pues sí, justamente, yo creo que es un diálogo igual que en la improvisación, ¿no? De ida y vuelta. Y justo para responderle a Martín Matus, fue eso, ¿no? O sea, yo le mandé la voz, y toda la parte, digamos, como de estos ting que se oye ahí, que a mí me gusta mucho, que es el que se los voy a enseñar, que es de niño chiquito, ¿no? Espérense. Que es esta, tal cual, y me gustan mucho las calimbas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Che, que tiene esta cosa mucho más con sintetizadores y guitarra, ¿no? Que así fue como le hicimos la improvisación en la Biblioteca Nestrosa. O sea, creo que de alguna manera lo que se oye de profundidad, lo que oímos ahí, que es el alma también de Che, le da a la pieza y se construye una pieza que es como un diálogo, ¿no? Y una especie como de ejes tensores que permite que la pieza tenga la profundidad y también como la amplificación que tiene. El trabajo después, cuando ya me llegó a mí, insisto, con Fabián Ávila Elizalde, que es una persona con la cual, un músico de artista sonoro también, que me ayudó justamente como a bajarle estos agudos de la voz, pues fue ya como el punto final, no nada más como para redondear nada más la pieza, pero esa profundidad y todo lo que ya estaba ahí fue una ida y vuelta que teníamos entre Che y yo, y que creo que se puede hacer en esta contingencia. O sea, creo que lo que posibilita, por lo menos lo que a mí me ha incitado, no sé a ti, Che, Ricardo, es que esta pandemia te obliga como a reinventarte y a pensar en la multiplicidad de formas en las que puedes hendir y tocar al lector espectador. Dice Raúl Martínez Becerra, poesía multidimensional, totalmente polisémica. Y Christine Braud los felicita. De alguna manera se puede agradecer a este virus por empujarnos a crear estos tipos de espacios y dar a conocer su arte. Me encanta mucho. Jarm dice, excelente experiencia la escucha de la pieza con los efectos de la voz y la música. Fue una sensación muy envolvente que me llevó a muchas imágenes. Gracias y felicidades a ambos. Martín agradece la respuesta.
Sí, y justo en el problema de la improvisación y de la relación con el cuerpo y el problema, decías, de la voz poética desdoblada o en personaje o en expansión performática o en cualidad narrativa, ¿no? Aparece justo lo que vemos en la segunda operación. En la primera, bueno, ya está hecha, y aunque Che nos advertía que había una soltura que no estaba dada en una edición, ¿no? Detalladísima, que quizá la pregunta de Martín también nos llevaba a la duda de cuánto tiempo les había tomado elaborarla, porque nuevamente, ¿no? La sensación esta de que la presencia, por un lado, es indispensable, por otra que la especulación nos ha llevado a pensar también que esta ruptura del vínculo con la presencia será terrible, ¿no? Pero por otro lado, justo eso, ¿no? Tenemos por ahora este tipo de articulación y habría que aprovecharlo. A mí lo que me parece fundamental es exactamente eso, ¿no? Como el vínculo está bien aprovechado y ha generado a distancia, ¿no? Un efecto semejante al que ustedes han trabajado en vivo, ¿no? Empiezan a escuchar ya las respuestas. ¿Algo que agregar a esto? Bueno, a mí me gustaría que decir nada más que Che diga sus páginas también para que puedan escuchar su trabajo. Yo insisto que muchas de las cosas que de hecho están en SoundCloud o en la bitácora que llevo de La Observante en Instagram o en la página de Facebook en Rocío Cerón, está en libro descargable, o sea, es gratuito y es descargable, donde vienen pues casi todos mis libros, del 2002 al 2015, y es gratis el PDF. Sí. No, bueno, pues nada, pues yo también tengo trabajos en SoundCloud, como Che, tal cual, CHY, cuestiones más bien musicales, y otro tipo de colaboraciones, pues en las páginas de las bibliotecas, de aquí de la Biblioteca Nestrosa, en el Facebook de la Biblioteca Nestrosa, ahí pueden encontrar también muchos materiales o muchos links asociados a tanto el trabajo que se ha realizado con Rocío como otras presentaciones. Y pues nada, agradezco mucho el espacio, agradezco mucho esta nueva reinterpretación de las formas de generar artes de diversas maneras. Pues no sé, es buen momento para reinterpretar nuestros viejos pensamientos respecto a todo, porque la normalidad ya no va a existir. Es más, la normalidad normal ya no existe. Vamos a tener que reinventar la normalidad y acostumbrarnos a estos nuevos medios de acercamiento, ¿no? También. Entonces, pues bueno, es buena oportunidad para empezar a explorar. Rocío. Pues agradecer el espacio muchísimo a Fronda, Simbiosis, a César, a ti, Ricardo, y a todos los que nos escucharon y estuvieron con nosotros. Y pues que sigan con la programación de Fronda y de Simbiosis, que la verdad es que se sacaron un 10 porque yo sé que hay muchísimo trabajo en hacer posible un festival, un espacio como este, y que, bueno, habrá que reinventarse todos los días porque el mundo está cambiando y va a cambiar aún más. Como yo le digo a mi hija, ya nada más falta, para que se ponga más interesante, que lleguen los extraterrestres. Ya en julio van a venir. Ay, ojalá, ya. Pues muchas gracias, César, muchas gracias a Fronda, ¿no? A Simbiosis 2020 y a todos ustedes por escuchar. Sigan, como dice Rocío, el programa de Simbiosis. Esto sigue todavía. Tenemos ahí algunas colaboraciones interesantes que van a recorrer el continente desde Argentina hasta Canadá, y vamos a pues, irles mostrando estas posibilidades que la tecnología nos permite, y al mismo tiempo el talento y los procesos creativos. Además, lo que también nos regalan son relaciones personales, ¿no? Que eso es lo más lindo. Se vuelven amistades, y luego de ahí empiezas a ver, como en el caso de Rocío, por ejemplo, con Rubén Gil, por relaciones profundas que inician así en una cosita aparentemente sencilla y se vuelven súper arraigadas y con una trayectoria profesional para ambos casos. A mí me encantan estos procesos y los impulsamos con mucho gusto.
Y bueno, pues yo me despediría con una de las frases que dice, se me quedó desde que lo estaba escuchando, esto de sigan con la poesía de Rocío, que es poesía que se filtra como el agua, que hiende, y yo le puse ahí que atraviesa, ¿no? Gracias, Rocío. No, muchas gracias a Jay. todos. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes también. Muchísimas gracias, César y Ricardo. Y Rocío, obviamente. Un abrazo. Abrazo. Abrazo a todos, gracias.